Hace más de 11.000 años, cuando la humanidad aún vivía de la caza y la recolección, alguien decidió levantar pilares de piedra de más de 5 metros de altura. Bloques que pesaban toneladas fueron extraídos, tallados y colocados con precisión en círculos monumentales. Y todo esto ocurrió miles de años antes de las pirámides de Egipto. ¿Quién organizó tal hazaña? ¿Qué fuerza social fue capaz de movilizar a comunidades enteras para lograrlo? ¿Cuánto de verdad y mentira hay detrás de estas construcciones? Mi nombre es Andrei Viarens y hoy vengo a hablarte de las megaestructuras prehistóricas reales más impresionantes del mundo. Veremos cómo surgieron, qué función cumplieron y qué nos revelan sobre el nacimiento del poder, la religión y la organización social mucho antes de las civilizaciones clásicas. Si te apasiona comprender los orígenes profundos de nuestra historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Si queremos entender cuándo comienza la arquitectura monumental en la historia humana, debemos retroceder hasta el 10º milenio antes de nuestra era. Por esa razón iniciamos en el sureste de la actual Turquía, donde se documentan algunas de las construcciones más antiguas conocidas hasta ahora. El enclave más estudiado es Göbekli Tepe, del cual ya te he hablado en otros de mis videos aquí en el canal. Su datación, establecida mediante radiocarbono, se sitúa en torno al 9600 antes de nuestra era. Esto lo coloca en una etapa muy temprana del Neolítico precerámico, y lo relevante, además de su antigüedad, es la escala de su arquitectura. En el interior de recintos circulares se erigen pilares monolíticos de caliza que alcanzan más de 5 metros de altura, superando algunos las 10 toneladas. Cada recinto posee un diseño coherente, con 2 pilares centrales enfrentados y otros dispuestos en el perímetro. Los relieves tallados en estos pilares representan animales salvajes y figuras abstractas. La repetición de motivos indica un sistema simbólico compartido. Además, los pilares presentan rasgos antropomorfos estilizados, como brazos y manos en relieve. Esto sugiere representaciones cargadas de significado, más allá de simples elementos estructurales. Göbekli Tepe marca un punto de inflexión en la cronología de la monumentalidad. Antes de su descubrimiento se asumía que las grandes construcciones requerían sociedades agrícolas consolidadas y jerarquías políticas desarrolladas. Sin embargo, los grupos que levantaron estos recintos eran comunidades que aún dependían en gran medida de la caza y la recolección. Este dato obliga a replantear la secuencia tradicional. La monumentalidad aparece como fenómeno previo al Estado, de modo que la construcción colectiva pudo actuar como motor de cohesión social en un momento de transición económica y cultural. Ahora bien, Göbekli Tepe no es un caso aislado. En los últimos años se ha desarrollado el proyecto arqueológico conocido como Taş Tepeler en la propia Turquía, que integra varios yacimientos contemporáneos en la misma región. Entre ellos destacan Karahan Tepe y Sayburg. En estos enclaves se han identificado estructuras monumentales similares, con pilares en forma de T y relieves figurativos. Karahan Tepe presenta recintos excavados parcialmente en la roca madre, lo que demuestra planificación arquitectónica avanzada. Por su parte, Sayburg ha proporcionado escenas en relieve donde aparecen figuras humanas y animales en interacción. Estos yacimientos indican que la monumentalidad forma parte de una tradición regional extendida. El transporte y la colocación de bloques de varias toneladas exigía organización. Extraer la piedra, modelarla y trasladarla hasta el lugar del emplazamiento indicaba coordinación entre decenas de individuos, lo cual sugiere la existencia de liderazgo y de formas compartidas que regulaban el trabajo colectivo. Otro elemento relevante es la secuencia constructiva. Los recintos fueron utilizados durante generaciones enteras y luego enterrados de manera deliberada. El relleno no parece fruto del abandono casual, todo lo contrario, se realizó con cuidado, cubriendo las estructuras con capas de sedimento. Este comportamiento apunta a cambios rituales o sociales, de modo que se puede entender que el monumento tenía un ciclo de vida propio. El conjunto de Taş Tepeler muestra que hacia el 10º milenio antes de nuestra era ya existían comunidades capaces de planificar proyectos arquitectónicos a gran escala. Sin embargo, este fenómeno no puede explicarse únicamente por necesidades prácticas, pues la inversión de energía supera lo funcional.
Así, estamos ante construcciones con fuerte carga simbólica para dichas sociedades. En resumen, se trata de la evidencia material de una nueva forma de organización social, donde el espacio construido actúa como centro de identidad colectiva. Y si la monumentalidad surge antes que las ciudades, entonces debemos preguntarnos qué papel desempeñó en el surgimiento de estructuras de poder más complejas que aparecerán milenios después en otras regiones del mundo. Al observar estas primeras megaestructuras, comprendemos que el poder y lo sagrado nacen mucho antes de los grandes imperios. Surge en comunidades que comienzan a organizarse en torno a símbolos, rituales y liderazgos emergentes. Esa transición, ese momento en que la humanidad empieza a construir algo que la supera, es también uno de los ejes que atraviesa mi novela Andreíadas. Aunque pertenece al género de la fantasía épica, la obra dialoga constantemente con el mundo real de la antigüedad. Explora cómo nacen las jerarquías, cómo se legitima el poder y cómo los espacios sagrados transforman a las sociedades. Si te interesa profundizar en estas dinámicas desde una perspectiva narrativa que bebe directamente de la historia, Andreíadas puede ser una lectura complementaria ideal para este viaje al pasado más remoto. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Al adquirirla me estarás brindando un gran apoyo, así que desde ya te doy las gracias. Miles de años después de los complejos de Anatolia, la monumentalidad reaparece con fuerza en otro escenario, esta vez en el occidente de Europa. Aunque la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué comunidades agrícolas relativamente pequeñas comenzaron a transformar el paisaje con piedras de varias toneladas? Entre el quinto y el tercer milenio antes de nuestra era, se extiende por gran parte de la Europa atlántica una cultura constructiva basada en grandes bloques de piedra. Uno de los ejemplos más conocidos es Stonehenge. Situado en el sur de Inglaterra, su construcción se desarrolló en varias fases. Las primeras intervenciones datan aproximadamente del 3000 antes de nuestra era, aunque el conjunto fue modificado durante siglos. El diseño de Stonehenge responde a alineaciones astronómicas precisas. El eje principal del monumento coincide con la salida del sol en el solsticio de verano, lo cual indica observación sistemática del cielo y un conocimiento acumulado sobre los ciclos solares. Por una parte, estas comunidades ya practicaban agricultura y ganadería. Dependían del calendario para organizar siembras y cosechas. A su vez, invertir recursos en mover bloques de hasta 25 toneladas implica una dimensión simbólica que supera la necesidad práctica. ¿Notas ya el parecido con Göbekli Tepe? El transporte de algunas piedras desde canteras situadas a más de 200 kilómetros demuestra planificación logística avanzada, lo cual fue el resultado de generaciones que mantuvieron el proyecto en activo. No muy lejos de allí, en Irlanda, encontramos otro ejemplo significativo en Newgrange, fechado alrededor del 3200 antes de nuestra era. Se trata de un gran túmulo funerario con un corredor interno que conduce a una cámara central. Durante el solsticio de invierno, un rayo de luz penetra por una abertura superior e ilumina el interior, fenómeno este que ocurre durante pocos minutos al año. La precisión del diseño muestra que los constructores comprendían el movimiento solar con notable exactitud. Además, la estructura está asociada a enterramientos y a prácticas rituales vinculadas con la muerte y la renovación cíclica. A diferencia de Göbekli Tepe, aquí hablamos de sociedades plenamente agrícolas. Sin embargo, el patrón se repite. La monumentalidad actúa como punto de convergencia social y ayuda a construir la identidad colectiva. La proliferación de dólmenes, menhires y túmulos en regiones como Bretaña, la península ibérica o las islas británicas revela una red cultural amplia. Esto indica que distintas comunidades compartían una visión simbólica del espacio y del tiempo. En este contexto surgen varias preguntas. ¿Fueron estas megaestructuras centros religiosos, marcadores territoriales o instrumentos de legitimación de élites emergentes? ¿Qué factor consideras más determinante en la construcción de estos monumentos? ¿La necesidad ritual, el control del calendario agrícola o la afirmación del poder local?
Déjame tu opinión en los comentarios. La continuidad en el uso y remodelación de estos sitios demuestra que su función evolucionó con el tiempo. Stonehenge, por ejemplo, pasó de ser un recinto delimitado por zanjas a convertirse en un complejo de grandes trilitos. Eso sí, cada fase implicó decisiones colectivas. De este modo, la Europa megalítica muestra que la monumentalidad no fue un fenómeno aislado en Anatolia. En realidad, se convirtió en una forma recurrente de estructurar el paisaje, pues las piedras delimitaban espacios sagrados y, al mismo tiempo, articulaban redes sociales. La construcción en piedra generaba permanencia. Frente a las viviendas de madera o barro, el monumento megalítico ofrecía estabilidad visual y simbólica, o sea, representaba la memoria del grupo. En consecuencia, la arquitectura monumental europea confirma que incluso en sociedades sin grandes estados, el impulso por construir en gran escala se mantuvo como herramienta de cohesión y como expresión de conocimiento técnico acumulado. Si te interesa acceder a este tipo de análisis antes que nadie y profundizar aún más en los temas que tratamos en este canal, te invito a formar parte de mi Patreon. Allí los mecenas pueden ver los videos con antelación, acceder a contenido exclusivo y participar en debates más detallados sobre los procesos históricos que estudiamos aquí. Es una forma directa de apoyar el canal y al mismo tiempo formar parte activa de esta comunidad que busca comprender los capítulos más apasionantes de la historia humana. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Cuando se habla de arquitectura monumental en América, la mente suele viajar hacia los mayas o hacia los aztecas. Sin embargo, la construcción a gran escala comenzó milenios antes, en contextos que obligan a replantear nuestra definición de complejidad social. Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en Watson Break. Su cronología se sitúa en torno al 3500 antes de nuestra era, lo que lo convierte en uno de los complejos más antiguos del continente. Está formado por 11 montículos conectados por crestas que forman un óvalo irregular de más de 250 metros de extensión. Estas estructuras fueron levantadas por grupos de cazadores-recolectores que aún mantenían un patrón de movilidad estacional, y la planificación del conjunto indica coordinación intergrupal sostenida. Siglos después, en la misma región surgió Poverty Point, hacia el 1700 antes de nuestra era. El sitio presenta 6 crestas semicirculares concéntricas que rodean una gran plaza central, con un diámetro total que supera el kilómetro. El volumen de tierra desplazado alcanza cifras que implican cientos de miles de metros cúbicos. Y lo más sorprendente es que todo fue transportado de forma manual en cestas. Poverty Point ofrece además otro dato interesante. Se han encontrado materias primas procedentes de regiones tan lejanas como los Grandes Lagos o las montañas Apalaches, lo que evidencia redes de intercambio a larga distancia. Si nos desplazamos hacia el sur del continente, el Valle de Supe, en Perú, presenta otro caso impresionante. Caral, datado en torno al 3000 antes de nuestra era, alberga plataformas piramidales, plazas circulares hundidas y una planificación urbana bien definida. Aquí ya observamos, por supuesto, una sociedad plenamente sedentaria, con arquitectura pública permanente situándose entre los focos más antiguos del urbanismo en América. En la misma región andina, sitios como Sechín Bajo muestran arquitectura monumental temprana con plataformas escalonadas que podrían remontarse incluso a cronologías similares o ligeramente anteriores a Caral. Estos complejos revelan una tradición arquitectónica sostenida en la costa peruana. El contraste entre el Valle del Mississippi y los Andes resulta impresionante. Por una parte, en Norteamérica tenemos comunidades con economías mixtas que lograron coordinar obras masivas sin un estado visible en el sentido clásico. Por la otra, en los Andes, la monumentalidad aparece vinculada a un sistema urbano temprano con jerarquización social más clara todavía. Siglos más tarde, Cahokia mostrará hasta qué punto la tradición de construcción en tierra podía escalar. Su montículo del Monje alcanza más de 30 metros de altura y domina un complejo urbano que llegó a albergar decenas de miles de habitantes. Cahokia pertenece a otra fase histórica, pero demuestra la profundidad temporal de la tradición constructiva americana.
Y si ampliamos aún más la perspectiva, la comparación con lugares como Monte de Akodi permite observar un fenómeno global. Sociedades sin escritura desarrollaron plataformas monumentales con funciones rituales o comunitarias en contextos muy distintos. Ahora, si comunidades sin escritura ni burocracia estatal lograron construir complejos de esta magnitud, debemos redefinir entonces lo que entendemos por complejidad política en la prehistoria americana. Te leo en los comentarios. A medida que avanzamos por el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, la monumentalidad en Eurasia adquiere una dimensión nueva. El énfasis pasa de la cohesión ritual del grupo y pasa a proyectarse en la memoria, identidad y permanencia del mismo. En el Mediterráneo central, por ejemplo, Gantilla constituye uno de los complejos megalíticos más antiguos del mundo, con cronologías que se remontan al 3600 antes de nuestra era. Sus muros alcanzan más de 6 metros de altura y están formados por bloques de varias toneladas. El trazado interno revela una planificación sofisticada con cámaras interconectadas. Lo más asombroso es que estos templos fueron levantados siglos antes de Stonehenge y de las pirámides egipcias. En la misma isla, Hagar King muestra una arquitectura igualmente compleja, con alineaciones solares precisas que permiten la entrada de luz en fechas concretas del calendario. La relación entre arquitectura y ciclo astronómico indica que estas comunidades dominaban conocimientos técnicos y simbólicos avanzados. Si nos desplazamos hacia la costa atlántica francesa, los alineamientos de Karnak presentan un fenómeno monumental distinto. Allí apreciamos más de 3.000 menhires distribuidos en largas filas que se extienden por kilómetros enteros. Su función exacta sigue siendo objeto de debate. Algunas hipótesis apuntan a marcadores territoriales, otras a calendarios rituales o espacios de congregación. Lo cierto es que la escala del conjunto implica planificación colectiva sostenida durante generaciones. En el norte de Escocia, Mishowe ofrece un ejemplo magistral de arquitectura funeraria integrada con la astronomía. El corredor del túmulo se alinea con la puesta de sol durante el solsticio de invierno. Durante unos días al año, la luz penetra hasta iluminar la cámara central. En la península ibérica, el conjunto de dólmenes de Antequera destaca por la magnitud técnica de sus estructuras. El dolmen de Menga contiene bloques que superan las 100 toneladas. En este caso, al contrario de otras construcciones similares, su orientación no se dirige al solsticio, sino hacia la Peña de los Enamorados, una montaña con perfil humano visible desde el monumento, por lo que podríamos interpretar al paisaje como parte del mensaje que este lugar nos quiere transmitir. Si avanzamos en el tiempo hacia la Edad de Bronce, en la isla de Cerdeña aparecen las llamadas nuragas de Cerdeña. Estas torres troncocónicas construidas en piedra dominan el territorio insular entre el 1800 y el 900 antes de nuestra era, formando complejos con bastiones y murallas, por lo que introducen una dimensión defensiva y territorial más explícita. El recorrido por estos ejemplos nos revela una transformación gradual. Mientras que las primeras megaestructuras del 10º milenio antes de nuestra era estaban vinculadas a la cohesión ritual en contextos de transición climática, en el Mediterráneo y en la Europa atlántica del Neolítico y la Edad de Bronce, la arquitectura monumental expresa identidad territorial, memoria colectiva y diferenciación social. Y si quieres profundizar en cómo estas primeras jerarquías territoriales evolucionaron hacia sistemas políticos más complejos, te recomiendo el video del canal dedicado a Göbekli Tepe. De seguro te va a interesar. Cada vez que se habla de megaestructuras prehistóricas, muchos documentales y series populares sugieren que estas construcciones superan las capacidades humanas de su tiempo. Se invocan civilizaciones desaparecidas, visitantes extraterrestres o conocimientos imposibles. Autores como Graham Hancock han defendido la existencia de una civilización avanzada anterior al final de la última glaciación. Sin embargo, la comunidad arqueológica ha respondido con análisis detallados que refutan estas afirmaciones. En el caso de Göbekli Tepe, las excavaciones dirigidas durante años por Klaus Schmidt y continuadas por el Instituto Arqueológico Alemán han documentado claramente la secuencia constructiva.
Las dataciones por radiocarbono sitúan el complejo en el 10º milenio antes de nuestra era. Las herramientas halladas corresponden a comunidades locales del Neolítico precerámico. Por tanto, no existe evidencia de tecnología anómala ni de ruptura cultural. Algo similar ocurre con los alineamientos de Karnak. Los estudios arqueológicos franceses han identificado fases sucesivas de levantamiento de menhires mediante técnicas de palanca, rodillos y tracción colectiva. Pruebas de arqueología experimental han demostrado que bloques de varias toneladas pueden desplazarse con cuerdas vegetales y trabajo coordinado. Por su parte, la hipótesis extraterrestre se basa en una premisa bastante problemática. Supone que sociedades sin escritura o metalurgia avanzada carecían de capacidad organizativa, pero la evidencia arqueológica demuestra lo contrario. Las comunidades prehistóricas desarrollaron conocimiento técnico acumulativo, planificación a largo plazo y cooperación en gran escala. La narrativa conspirativa suele apoyarse en lagunas interpretativas. Por su parte, la ciencia reconoce zonas de incertidumbre y las investiga de forma abierta. Esa actitud no implica desconocimiento absoluto, sino rigor metodológico. Cada nueva excavación aporta datos que refinan la comprensión. Reivindicar la capacidad humana resulta fundamental. Levantar un templo en el 10º milenio antes de nuestra era o alinear miles de piedras en la Europa atlántica refleja ingenio, resistencia física y organización social. Subestimar esas capacidades implica reducir la creatividad de nuestra especie. Y si algo nos enseñan estas megaestructuras es que la grandeza humana comenzó mucho antes de los textos y de las ciudades imperiales. Reconocerlo implica nuestra comprensión del pasado y fortalece nuestra confianza en el potencial colectivo. Entonces, ¿preferimos imaginar el pasado como un misterio resuelto por fuerzas extraterrestres o como el resultado del ingenio acumulado de generaciones humanas? Si te ha gustado este análisis, suscríbete, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda que puedes apoyar el canal haciéndote miembro y también a través de Patreon, donde tienes acceso anticipado a los videos y contenido exclusivo. Ahora te invito a seguir en mi canal para que recorramos juntos otros grandes capítulos de la historia humana. Hasta pronto.